Yo hace 8 días, yo no sé qué me pasó, cometí un error y vimos como dos versículos de lo que era para hoy, o sea, yo lo agregué adicional. Entonces no sé qué pasó, entonces vamos a repetir como dos versículos que vimos hace 8 días, pero con unos comentarios pues diferentes, ¿sí? Entonces, los versículos son 30, el versículo 33 y 34 lo habíamos leído hace 8 días, pero los vamos a profundizar nuevamente con el fin de seguir la secuencia que teníamos en el cronograma que manejamos. Hoy terminamos Romanos capítulo 8 para entrar a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 es vital en muchas cosas, ¿cierto? Habla sobre el tema de la elección y Romanos capítulo 9, que es el que sigue, vamos a profundizarlo bastante. Listo, entonces volvemos a leer estos versículos, dice que los habíamos leído hace 8 días y vamos a profundizar en ellos nuevamente. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Habíamos quedado hace 8 días que después de todas las conclusiones que llegaba Pablo, él mismo había dicho que, que después de todo eso, ¿cierto? Que había dicho que igual es la justificación es por medio de Dios, que Jesús murió por nosotros. Entonces la última conclusión que termina es, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Dejamos claro hace 8 días que la justificación es una declaración legal basada en los méritos de Cristo, en donde nosotros somos declarados justos, podemos verlo de esta forma como un tribunal, ¿cierto? El tribunal supremo que es nuestro Señor, en el cual nosotros somos declarados justos por medio de Cristo, ya que es por medio de Cristo que se basa nuestra justificación. Entonces, si es por medio de Cristo que murió por los suyos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta. Obviamente la respuesta sería nadie. Y entonces, por tal motivo, también sigue diciendo, ¿quién es el que los condenará? Si sabemos que nuestro Señor Jesús pagó por nuestros pecados, recordemos que el pecado, como lo hablamos hace 8 días, tiene que ser juzgado o en Cristo o en la eternidad. Por tal motivo, como nuestro pecado ya fue juzgado en Cristo, Cristo murió por nuestros pecados, ¿quién nos puede condenar? Nadie. Nadie nos puede condenar, dice, ya que Cristo es el que, de hecho, él mismo, ahí sí da la respuesta, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y le agrega, además, o sea, aparte de que nuestro perdón de nuestros pecados, nuestra justificación está en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, adicional, nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Intercediéndose en nosotros no está hablando por toda la humanidad, sino que está hablando también por todos los que hacen parte de los suyos, ¿cierto? Hablando de los elegidos. Y esa intercesión es por todos nosotros, con el fin que el creyente persevere también, con el fin de entender, porque sabemos que nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre, y es claro que así como cuando resucitó, él mismo le dijo a Tomás que metiera sus dedos tanto en las llagas, o sea, nuestro Señor Jesús está resucitado juntamente con lo que vivió, todo eso que quedó en su resurrección, como lo vio Tomás, ¿cierto? Está a la diestra del Padre, es como si ese sacrificio fuera constante en el cielo, en el cual él lo que hace, ¿cierto? Teólogos que lo miran de esta forma es intercediendo por nosotros, en el cual dice, pues yo pagué por ellos, ¿cierto? Ese sacrificio constante. Sabemos que nuestro Señor Jesús murió una sola vez por nosotros, pero queda la evidencia de que Él murió por nosotros, Él intercede por nosotros. Por eso es que cuando leemos Apocalipsis describe a nuestro Señor Jesús, dice como si pareciera como un cordero inmolado. ¿Listo? Yo sé que hace 8 días comentamos este versículo, pero si alguien quiere enfatizar también algo adicional sobre este versículo antes de seguir. ¿Quién quiere decir algo adicional sobre el 33 y 34? Algo con respecto también a lo que hablamos hace 8 días. Ninguno. Entonces avancemos. El manito Juan Goyeneche dice qué es lo que dice Romanos 3:24. Sí, exactamente qué dice Romanos 3:24, se me escapa. Recordemos aquí que Hendrickson dice, el clima de la certeza es alcanzada en la cláusula que también intercede por nosotros. O sea, solamente el hecho de que nuestro Redentor está sentado a la diestra del Padre, hablando de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Y que Él intercede por nosotros, que está delante de la presencia del Padre intercediendo por nosotros, es
una garantía y una seguridad que debemos tener nosotros como creyentes. Dice, porque ¿cómo se podría imaginar que el Padre se negará a atender las oraciones intercesoras del Hijo, que tan plena, maravillosa y gloriosamente cumpliera la tarea que le fue dado? ¿Acaso no le dijo el Hijo mismo al Padre, yo sabía que siempre me oyes? O sea, solamente comprender la labor intercesora de nuestro Señor Jesús delante del Padre es una garantía de perseverancia de los elegidos. ¿Sí? No solamente la muerte y la resurrección, sino también la intercesión. Recordemos que el versículo anterior que leíamos era ¿quién los condenará? Ya que Jesús murió, Jesús resucitó, pero además está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. O sea, aparte de que nuestro Señor Jesús resucitó, Él está a la diestra intercediendo y clamando por los suyos. ¿Listo? Continuamos. Entonces vamos a mirar el versículo 35-36, que yo creo que eso también lo leíamos. Recordemos que este capítulo tiene hasta el 38, me parece, 39. Y finalizamos el capítulo 8 para continuar con el capítulo 9. Dice, entonces, después de que hemos visto dos preguntas en esta sección, que era, ¿quién los acusará? ¿Quién los condenará? Ahora también sigue, ¿quién los separará del amor de Cristo? También hablamos hace 8 días con respecto a esta parte, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, ¿cierto? Jorge Aguilar dice que Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es, ese versículo 1 va muy de acuerdo con el versículo 34, ¿cierto? Va dentro del contexto, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, si estamos en Cristo, ya no hay condenación. El creyente no espera un castigo eterno, ¿cierto? No espera la ira de Dios. Sabemos que nosotros no estamos para ira. Es claro con eso. No obstante, si debemos tener presente, es que nosotros todos estamos centrados en Cristo. Por tanto, este versículo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Algo nos podrá separar. Hace 8 días hablamos acerca de esa unión espiritual que tenemos con Cristo, esa unión tan vital en la cual constantemente es comparado de muchas imágenes en la palabra, pero esa unión también deja claro que en muchas ocasiones el creyente también va a pasar por tribulaciones o por diferentes angustias. De hecho, el creyente en algún momento tiene que pasar por angustias o por diferentes situaciones porque nosotros estamos, digamos de alguna forma, unidos en Cristo, ¿cierto? De muchos otros factores y hay veces las angustias y las tribulaciones Dios las permiten al creyente para que crezca. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos podrá separar? Dando a entender que un verdadero creyente, como hablamos hace 8 días, no lo podrá separar ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro o espada. El verdadero creyente viene las situaciones fuertes y el verdadero creyente va a perseverar a pesar de las circunstancias. Contrario a lo que se predica hoy en día dentro de la teología de la prosperidad, que el creyente debe esperar siempre lo mejor, debe esperar siempre lo bueno. Sabemos que en muchas circunstancias no va a suceder así, todo depende de la soberanía de Dios, pero hay falsos creyentes que cuando vienen las situaciones fuertes dejan de perseverar en la fe, es más, se apartan. Entonces hay que entender eso, que nada, el verdadero creyente, nada se podrá apartar del amor de Cristo. Hay que entender que nadie nos podrá separar de ese amor. El hermanito Juan Goyeneche hace poco había hablado sobre un versículo y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Esto es con respecto al versículo 33 de Romanos 8, así es, somos justificados gratuitamente, todo es por gracia. Y el versículo 36, que lo discutimos bastante hace 8 días, ¿cierto? Que dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Yo coloqué aquí otro comentario diferente al que teníamos hace 8 días, y es el de Calvino, con respecto a esta parte de que somos estimados como ovejas de matadero. Dice, el apóstol aduce ahora un testimonio adecuado y de gran valor. Muestra que lejos de fallecer por el temor y espanto de la muerte, los hijos de Dios están, por así decirlo, acondicionados para eso y corrientemente tiene la muerte siempre presente delante de ellos. Parece verosímil que el Salmo 44:23 se describa la miserable opresión del pueblo bajo la tiranía de Antíoco, quien empleó una crueldad tremenda hacia todos los que se hallaban al servicio de Dios por odio a la verdadera religión.
Nosotros estamos en un momento donde el verdadero creyente va a presentar oposición. No es una oposición como se vivía antes, pero igual siempre hay una oposición. Por querer defender la verdad, de en algún motivo va a haber oposición. Entonces, a lo largo de nuestra vida cristiana, el solo hecho por defender la verdad también va a ser algo que va a producir también como angustia. Cierto, hay muchas cosas que por defender la verdad, aún dentro de los propios evangélicos, muchas personas aún hasta se van a alejar de nosotros. Muchas personas aún no van a estar de acuerdo con muchas cosas con nosotros. Entonces, realmente debemos entender eso, es que el creyente, a pesar de que pasen momentos buenos o malos, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y si llegan momentos fuertes sobre la iglesia, que son los más constantes, debemos estar siempre presentes. Que a pesar de que esos momentos vienen, no quiere decir que Jesús nos deje de amar. Es muy común, yo lo digo que en mi vida juvenil, cuando vivías momentos fuertes, creía que es que ya Dios no me amaba o creía que Dios estaba enojado conmigo. De hecho, hoy en día probablemente muchas personas pueden pensar eso, porque eso lleva a hay una teología que lleva a pensar eso, que si yo estoy bien es porque Dios está bien conmigo, pero si vienen circunstancias malas, económicas, de enfermedades, es porque Dios está enojado conmigo. Eso es como una teología muy arminiana, pero hay que saber que podemos pasar circunstancias buenas, malas, y todo depende de la soberanía de Dios, así sean circunstancias buenas o malas, yo tengo que tener una devoción encajada completamente en Dios. Y teniendo presente esto, que a pesar de que vengan situaciones fuertes, yo siempre debo confiar en Dios. ¿Cuántos hombres de Dios a lo largo de la historia vivieron tiempos fuertes de enfermedades hasta los últimos días, y en lugar de estarse quejando y en lugar de estar hablando en contra de Dios, eran hombres que perseveraban? Un caso de ellos, Calvino. Calvino fue una persona que vivió momentos de enfermedad hasta el último día de su vida. De hecho, se dice que cuando Calvino ya estaba muy anciano, lo tocaba llevarlo a él en una silla para que pudiera predicar. Muchos hombres de Dios son hombres que sufren ciertas enfermedades crónicas, y así todo, en lugar de estarse quejando, viven para la gloria de Dios. También con muchas circunstancias, muchas angustias. No puede ser que por las angustias nosotros no podamos avanzar en el Evangelio. ¿Listo? ¿Alguien quiere hablar sobre esos dos versículos anteriores antes de entrar con el 37 al 39, al 38? Sí, al 39. Hermano, quería hacerle Hola, una Sebastián, pregunta. ¿cómo vamos? No más, hermano, todo bien, hermano. Ah, bueno, está muy bien. Hermano, o sea, ¿cómo consideramos a estos cristianos o bueno, a estas personas que a veces están dentro de las iglesias y se nos oponen, ¿no? Cuando queremos predicar realmente el evangelio, cuando queremos predicar de pecado, realmente muestran una gran oposición contra nosotros. Las debemos considerar como Pablo decía en Filipenses, enemigos del evangelio, o realmente son simplemente tal vez hermanos a los cuales hay que atender para que puedan entender la palabra. Pero son personas que no quieren sujetar a la verdad. ¿Verdad? Son personas que no se quieren sujetar a la disciplina de la iglesia, o exactamente qué. No, sino que, a ver, tal vez poniendo un ejemplo, a veces se predica, por ejemplo, mucho de Dios, en el sentido, perdón, se predica mucho del amor de Dios. Y entonces cuando uno quiere exhortar a que no sea como un marcionismo, sino que realmente se vea toda la perspectiva de todos los atributos de Dios, su santidad, su justicia, todo eso. Entonces estas personas se llegan a oponer a uno. Entonces, ¿cómo pueden ser consideradas? Incluso en el Evangelio mismo, no les haga sentir mal en Pero ciertas es ocasiones. que son entendimientos de la parte de la ley y la gracia, ¿cierto? Eso se ve mucho, eso se ve mucho en muchos lugares. Sí, pero igual son hermanos en la fe. Ellos ven ven la santidad como de otra forma, y eso está por mucho lado. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Que mucho del evangelio que tenemos en Latinoamérica todavía es un evangelio, o aún hasta calvinista, todavía es un evangelio muy desligado de la parte histórica reformada. Yo estaba muy sorprendido. En estos días vi una página que tiene como yo no sé cuántos
como 35.000 seguidores, se llama Yo no sé, algo de la Reforma, algo así, colocando una postura muy alejada como de la parte histórica del cristianismo, ¿cierto? Y eso se llama teología nuevo pacto, ¿cierto? Que ya las personas solamente hablar del amor y que la ley de Dios es la ley del corazón y que nosotros tenemos que, y eso está por todos lados, eso es Latinoamérica, y yo he visto mucho eso, pero realmente va muy alejado de cómo se percibía la disciplina y la ley de Dios históricamente. Sí, hay que predicar sobre el pecado, hay que predicar sobre disciplina, hay que dirigir a las personas. Hay veces se ve como una parte negativa sobre la ley, como si la ley fuera algo malo, ¿cierto? Sabemos que la ley para el no creyente, claro, es imposible, pero cuando estamos hablando de la parte de los hombres regenerados y todo eso, la ley debe ser algo deleitable, debe ser como algo en lo cual nosotros, porque todavía pecamos, debe ser un estándar de vida para nosotros. Ese es el problema. Parece como que hay dos problemas que estoy viendo hoy en un tipo de cristianismo, eso digámosle que es casi hipercalvinismo, donde no hay relación ni entre la gracia ni la ley, y no hay relación ni entre la ley y el amor. Parecieran como si fueran opuestos, pero cuando uno va bíblicamente y cuando uno va históricamente, hay relación entre la gracia y la ley y hay relación entre el amor y la ley. Es que propio Jesús, cuando le preguntaban que cuáles son los dos más grandes mandamientos, el que dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es que hoy en día se predica que no hay relación entre la ley y el amor? Eso nunca ha sido bíblico. Realmente lo bíblico es que la ley siempre apuntaba al amor. Lo mismo la gracia, ¿cómo va a existir gracia sin ley sabiendo que es el estándar que Dios colocó desde el inicio? Yo tengo que estar mirando la ley de Dios, obviamente la ley moral de Dios, ¿cierto? No estamos hablando ni de la ceremonial, ni en muchas ocasiones la ley también sirve para los temas judiciales, pero hablando de que sirve para nosotros, pero es un entendimiento que tienen las personas con respecto a eso. Y yo conozco iglesias que se deben llamar reformadas, donde nunca predican de pecado, donde nunca se le habla de disciplina a la gente, sino que se les dice, déjelos que es que el Espíritu Santo los va guiando, pero eso tiene un peligro. Yo dejar de mirar la ley y yo creer que es una ley que está en mi corazón, obviamente tenemos la conciencia, eso tarde que temprano lleva a las personas a vivir una especie de liberalidad y una especie de subjetividad de lo que es correcto o no es correcto. Sí, pero son percepciones que tiene, pero yo digo que es necesario siempre predicar hablando del pecado, hablando de guiar a las personas, de dirigirse, ¿cierto? Hablando pues de ese tema ahí que nos corrimos un poquitico, pero es algo que está pasando hoy alarmante, ¿cierto? Usted lee los textos antiguos reformados, usted lee los textos puritanos y llevan a eso, un desconocimiento, esos nuevos, la teología del nuevo pacto es nueva y también muchos reformados la están abrazando. Eso sí, hay que tener cuidado de no ir tampoco en legalismo, porque es que también está lo otro, que yo también conozco iglesias reformadas que están de acuerdo con la ley, la ven, pero ya van a un legalismo aterrador. Yo digo que hay que buscar entender ni legalismo ni liberalismo, ¿sí? Que dentro de la reforma sería ni neopuritanismo ni neocalvinismo. ¿Listo? Porque dentro de la reforma también se ven esas dos líneas extremas. Por ejemplo, esas personas esos jóvenes que mantienen publicando que hay un montón de cosas ahí y eso dicen groserías y eso es un hipercalvinismo ahí que no tiene que ver nada con algo serio. Pero también hay otro lado que es ya muy, muy estricto, que ya llega a un legalismo no sano. ¿Listo? Pero digo que las personas hay que guiarlas, igual son hermanos en la fe, eso no hay que dudar. ¿Listo? El que salva es Cristo. Obviamente hay lugares donde también dirían, bueno, salva a Cristo, pero ya están muy alejados de la doctrina. ¿Listo? No sé, Sebastián, si hay más o menos. Hermano, sí, perfectamente. Bueno, más que ¿Sí? todo en el sentido de que también nosotros no sabemos, ¿no? Quiénes son verdaderamente cristianos y quiénes no. Ujú. Ahí es. Yo vi que Gustavo iba a hablar, ¿cierto, Gustavo? Se me apareció ahí el indicador. Gustavo, no le escuchará, que yo vi que desbloqueó el micrófono, pero no. Bueno, esperemos a ver que algo le pasó ahí, que el micrófono de Gustavo. Listo. Entonces continuamos con el versículo 37. El versículo 37 dice lo siguiente. Este sí es un versículo que no habíamos leído hace 8 días.
Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire qué interesante. Veníamos como en algo hablando de, para nuestro parecer, de cosas malas, de cosas fuertes, donde podríamos decir, no, el cristianismo siempre va a ser tribulación, angustia, todas esas cosas, pero Pablo finaliza este capítulo diciendo, aún, a pesar de todas estas cosas, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay que entender aquí algo, nosotros somos más que vencedores. Aquí no dice, porque aquí también nos podemos diferenciar con la teología de la prosperidad, que la teología de la prosperidad siempre dice, la victoria está al final de la lucha. Dios nos va a dar el éxito, Dios nos va a dar la victoria. Aquí lo que dice es, estamos en medio de dificultades y en medio de todas estas dificultades somos más que vencedores. Aquí no está diciendo eso. Después de las dificultades somos vencedores, no. Aquí dice, en medio de las dificultades somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, una cosa es ser vencedor. Ser vencedor es una persona que finaliza con su opositor, ¿cierto? Con su enemigo. Pero más que vencedor es la persona que utiliza a su enemigo para su bien. Eso es lo que quiere decir ahí. Que Dios utiliza todas estas dificultades del creyente para llevarlo a crecer, para llevarlo a madurar, para llevarlo a un crecimiento piadoso, para llevarlo a un crecimiento en santidad y un crecimiento en devoción. Eso debe entenderse de esa forma, ¿sí? Todo lo que sucede en el creyente, sea bueno, sea malo, Dios lo utiliza para nuestro bien, para nuestra formación. Hace 8 días, el domingo estaba hablando con la congregación, estamos viendo un tema de la tentación, y hay un tema que me impresiona mucho con respecto a ese estudio de Jonathan Edwards, es por ejemplo con respecto a cuando nosotros estamos en tentación o hay momentos fuertes de tentación en nuestras vidas, ¿sí? Un momentico acá, que por lo general cuando uno clamamos a Dios para que nos libere de esos momentos por su gracia, esos momentos fuertes de tentación, Dios también utiliza momentos duros en la vida, momentos duros que nos van a llevar a santificarnos, que nos van a llevar a depender más de Él, que nos van a llevar a centrarnos más, a desarrollar nuestra vida de piedad. Yo creo en eso, ¿cierto? Lo he visto en mi vida, donde momentos fuertes en mi vida me han llevado a madurar en muchas circunstancias. Por eso el cristianismo debe entender también de un tiempo, de un caminar con Dios, donde uno va aprendiendo a entender quién es Dios y donde uno va madurando su carácter. Y muchas circunstancias en la vida, Dios las utiliza para hacernos crecer y para hacernos madurar. Cualquier tipo de circunstancias. Listo. Gustavo se volvió a conectar, ¿no? Como que se desconectó y no ha vuelto a ingresar. ¿Alguien quiere aportar algo sobre este versículo? ¿Alguien adicional? Si quiere decir algo sobre Romanos 8:37. Que quiere, es que aporte, no solamente escuchar, sino también aportar. Pero hermanos, que esto está haciendo un frío y ese frío me coloca con un poquito agripado. ¿Quién quiere decir algo adicional? Tocar Jorge. Yo vi que Jorge está ahí, pero también Jorge le falló el micrófono. Listo, entonces avancemos mientras arreglan todo eso. Dice el versículo 37. Un comentario de Hendrickson con respecto a eso, con respecto también a lo que habíamos hablado de este tema. Dice, Pablo ha estado hablando de aflicción. Ahora sí, Jorge. Jorge, ¿quería decir algo? Pastor Carlos. Sí. Listo, sí. Tenía problemas ahí con el micrófono también. Sí. Yo vi que también no puede ingresar. Bueno, con respecto a este versículo, también tenemos que tener en cuenta que, como usted lo decía ahora, muchos lo ven como que en el tema de la teología de la prosperidad, lo ven como que somos victoriosos, somos vencedores y esto, pero ahí en realidad no somos vencedores por nuestras propias fuerzas, sino de aquel en las fuerzas de aquel que nos amó, o sea, de Cristo, de Dios como tal, o sea, es en las fuerzas de Él es que nosotros somos vencedores y es en medio de esas situaciones que saldremos victoriosos, que daremos gloria a Dios en medio de esas dificultades. También nos beneficiaremos obviamente nosotros porque va a ser crecimiento espiritual en piedad, en sujetarnos más a Él, en
en mayor fe hacia Él, porque obviamente vemos vernos en esas situaciones de persecución, de hambre, de desnudez y todas estas cosas que pueden venir por causa del Evangelio, tendremos aún más fe en depender de Él. Entonces vemos que todas estas cosas nos van a ayudar al final a ir creciendo en santidad también. Ujú. Sí, es muy cierto todo eso. Bueno, vamos a leer lo que Hendrickson decía con respecto a este versículo. Dice, Pablo ha estado hablando de aflicción, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada, y en ese momento hasta parecería que él no podía pensar en otra cosa que en sufrimiento y dificultades. No obstante, su intención era precisamente la opuesta. Deseaba enfatizar que en medio de todas estas desagradables experiencias, en realidad, aún por medio de ellas y con su ayuda, somos más que vencedores. En medio de todas estas circunstancias que vivimos hoy ven los creyentes por diferentes motivos, somos más que vencedores. Como lo hablamos también hace 8 días, hay veces Dios no, sino por lo general, Dios en medio de estas circunstancias que para nosotros son fuertes, tenemos ese momento de paz también interior y uno ve que muchas cosas pareciera como que se estuvieran desmoronando o estuvieran de una forma estresante, pero el creyente debe tener una paz, ¿cierto? Es Dios entregando esa paz al creyente en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. Yo digo que el creyente ahí sí tiene algo de ganar comparado con el no creyente, es porque el no creyente, por ejemplo, en medio de esta situación, con tantas cosas que está pasando, con tantas cosas que están sucediendo, no tiene paz en sí mismo en muchas cosas, pero el creyente tiene que aprender a tener paz y confianza y descansar en su Señor en medio de las dificultades. Aquí deja claro que el creyente, aquí no Hendrickson, por ejemplo, y también el apóstol Pablo está dando a entender que los creyentes cuando vivían esas dificultades no mantenían quejándose ante Dios, ni mantenía diciendo, Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, pero ¿por qué si yo me comporto bien? ¿Pero por qué si yo te busco? No. Cuando uno analiza correctamente todas estas situaciones, uno ve que las personas sabían que pasaban las circunstancias porque eran soberanía de Dios, pero vivían en paz y tenían y descansaban en Dios. Miremos cómo nos muestran también las películas y los libros de historia, estas personas que morían por el Evangelio, no morían a la brava, ni morían como diciendo, no, ¿por qué me sucede esto a mí? Sino que tenían paz y se entregaban y entendían la soberanía de Dios. Nosotros a veces nos quejamos mucho, lo digo porque también hay veces en momentos de dificultad uno se queja en muchas cosas, pero el creyente tiene que aprender a vivir de acuerdo a la providencia divina, de acuerdo a las dificultades. Cuando si nosotros conocemos a nuestro Dios, sabemos cómo actúa Dios. Esto que está sucediendo, que lo que está haciendo es que el mundo se angustia, el mundo se atribule, el creyente debería tener otra actitud diferente a la que tiene el mundo. Estamos viviendo tiempos fuertes, ¿cierto? Con esto que se ha movido, pero el creyente debe tener una actitud completamente diferente. No debemos tener la misma actitud del mundo. El mundo se angustia, el mundo vive preocupado, no duermen, dificultades. Mire, yo en estos días he escuchado a varios empresarios que las cosas están muy duras y no pueden ni dormir por las cosas que están sucediendo, ¿cierto? Una conseja es, descansen en Dios, descansen en Dios. Y uno tiene que entender que Dios tiene todo bajo control. Pero si yo me dejo llevar por las mismas emociones que este mundo, realmente estoy viviendo para mí y para mis propios deseos y mis propias, y como mis propios, digámoslo así, planes y proyectos, y no me estoy dedicando a la soberanía de Dios. Yo debo entender que en todas esas cosas, pase lo que pase, yo soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Sigue diciendo esta parte de Hendrickson que dice, no solamente que al fin seremos vencedores, no, ya ahora somos vencedores. Y no dice, nosotros vamos a ser vencedores, no, somos vencedores. Y esto no digámoslo inmediatamente por causa de nuestro maravilloso carácter y resuelto valor. Nosotros somos vencedores en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Somos vencedores porque sabemos que tenemos nuestro más grande tesoro, que es nuestro Señor Jesús. Y de acuerdo a lo que decía Jorge, muchos pastores de la prosperidad pueden utilizar este versículo para decir, Dios siempre nos va a dar la victoria económica, Dios siempre nos va a dar la victoria en la salud, Dios siempre nos va a dar la victoria en los planes. Ahí es un mal enfoque de lo que quiere decir eso. Nosotros solamente dependemos de la soberanía de Dios. Nosotros somos ya vencedores, porque el más grande regalo
y el más grande botín de batalla que nosotros tenemos es la salvación. Con el solo hecho de saber que somos salvos por medio de Cristo Jesús, somos vencedores. Con el solo hecho de saber que somos parte de Cristo Jesús, tenemos todo lo que necesitamos. Ya lo demás depende de lo que Dios nos vaya guiando y nos vaya direccionando. ¿Sí? Ahora, aquí no estamos hablando ni de voto de pobreza, ni de un total pesimismo, ¿no? Sabemos que es de la soberanía de Dios. A sus hijos, a algunos Dios les va a permitir tener mucho, a otros no, pero todo depende de Él y dependemos para Él. No podemos andar como anda también este mundo donde convierten al Estado en un Dios. Eso va a ser un fenómeno que se va a empezar a vivir. Recordemos que probablemente vamos a ver estados mucho más totalitarios y vamos a ver estados mucho más apadrinando a sus ciudadanos, en donde casi el Estado se va a convertir en el dador de muchas cosas y nosotros no podemos dejarnos llevar de eso. Obviamente, si podemos tener beneficio en muchas cosas, pues si estamos dentro de eso, bien, pero nuestro Dios no es el Estado, nuestro Dios es el Dios del cielo y Él es nuestro pastor en medio de las dificultades. Yo tengo que tener presente eso porque estamos en un momento donde se depende mucho del Estado. Si por la misericordia de Dios también hay beneficios para empresarios o cualquier tipo, bien, pero nosotros dependemos es de Dios porque somos más que vencedores por medio, dice, de aquel que nos ama y tenemos que tener paz y que sea Dios providencialmente guiándonos. Ahora sí, Gustavo, iba a decir algo ahorita. Carlos, buenas noches. No, pero esto ya es como con retroactivo de 15 días atrás. Hágale, hágale. No, gracias. De todas maneras, sí, estaba teniendo un problemita ahí con el micrófono y me tocó reiniciar un par de veces. Nada, Carlos, simplemente escuchándolo. Bueno, a partir de esto último que usted dice, todo este tipo de situaciones definitivamente tienen que desarrollar en nosotros una mayor dependencia, no solamente un mayor conocimiento, sino una mayor dependencia. A partir de ese conocimiento y claramente todos estos pasajes hasta este que estamos tocando, habla de la absoluta soberanía de Dios, ¿cierto? Habla del absoluto manejo de Dios partiendo de, si miramos los primeros versículos que estuvimos tocando hoy, habla de que Dios es el supremo juez y tiene la suprema norma de juicio de todas las cosas, ¿cierto? Cuando dice que Dios es el que justifica, ¿sí? Y que además parte de la soberanía de Dios y parte del control de Dios es que sí o sí, en cualquiera sea las circunstancias, el cristiano definitivamente no está exento de padecer ninguna clase ni de tribulación ni de dificultad, y que nuestra garantía de que nosotros, una de las formas en que Dios más bien nos muestra su profundo amor y que somos más que vencedores, es que Jesucristo sigue intercediendo por nosotros, ¿cierto? Y eso es parte de que el cristiano siga permaneciendo en medio de, o a pesar de cualquier circunstancia. Entonces, es un poquito lo que quería decir al respecto. Bien, bien. Muy bien, gracias. El versículo 38 sigue diciendo eso, ¿cierto? Sigue avanzando, dice, por lo cual estoy seguro. Mire cómo inicia Pablo diciendo, estoy seguro, ¿cierto? Él está seguro. Mire que después de las tres o varias conclusiones que él da en los versículos anteriores, que nadie nos puede condenar, que nadie nos puede juzgar, que nadie nos puede apartar del amor de Dios, él dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿cierto? Nos podrá apartar del amor de Cristo, ¿cierto? De acuerdo con el otro versículo que sigue. Entonces deja claro que ni la muerte. Mire qué interesante todas estas porciones que da y son porciones que podemos analizar muy claramente. Hoy en día que se ve tanto ese movimiento espiritista dentro de ciertas iglesias que le llaman liberación, ¿cierto? En donde se ve todo esto, donde pareciera que Satanás tiene un poder casi igual al de Dios, que es claro que Satanás también es un instrumento de Dios. Sabemos que Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita hacer y sabemos que está bajo lo que Dios ha propuesto y lo que Dios ha determinado. Entonces deja claro que ni la muerte, o sea, dando a entender de que en muchas ocasiones personas pueden dar a entender que la muerte viene casi por un poder maligno, pero sabemos que Dios es el que da la vida y el que la quita. Por tanto, si hay personas que creen que cuando morimos, después de que pasemos en este tiempo, vamos a apartarnos del plan que Dios tiene con nosotros por medio de Cristo Jesús, estamos equivocados. Sabemos que es seguro. Es seguro que la confianza en Cristo cuando nosotros morimos
pasamos inmediatamente a estar con nuestro Señor. Lo hemos dejado claro. Nosotros tenemos que ver la muerte de una forma completamente diferente, como lo hemos venido hablando hace varios jueves. La muerte en el creyente debe verse completamente diferente. Hoy hay mucho temor a la muerte y a uno todavía le da mucho temor en muchas cosas, pero hay que entender que nuestro paso es un paso a la vida eterna y no un paso a la muerte eterna, y eso debe estar en nuestra mente. Uno por eso entiende, ya que estamos hablando tanto de los primeros cristianos y de los mártires, las personas estaban dispuestas a morir porque sabían que en esta vida eran peregrinos. Nosotros aquí somos peregrinos, por eso nosotros no podemos estar tan centrados en lo que sucede acá. ¿Sí? Nosotros aquí en este planeta Tierra somos administradores y somos personas que administramos todo aquello que Dios nos da por gracia. Si Dios nos da poco, nos da mucho, somos administradores, pero no podemos seguir el mismo modelo materialista y ocioso que sigue el mundo, sino centrado completamente en Dios, y que aquí somos extranjeros y somos peregrinos y en algún momento vamos a morir y vamos a pasar y estar seguros que nadie nos podrá apartar de ese plan de Dios por medio de Cristo Jesús, ni la muerte, ni cualquier cosa que suceda en la vida. En la vida puede suceder de todo, cualquier tipo de circunstancias, cualquier tipo de cosas, pero el verdadero creyente va a perseverar hasta el final en su salvación. ¿Sí? El verdadero creyente, hay que entender que puede tener muchas batallas, puede perder ciertas cosas, pero nunca va a perder la guerra, sino que por medio de ese nuevo nacimiento va a perseverar, y es una lucha constante hasta el final de sus vidas, en donde tiene que ser un crecimiento, pero nunca va a perder la batalla. Podrá perder ciertas luchas, pero nunca va a perder la batalla. Quiere decir que mira, ni nada de lo que suceda, sea por más fuerte que sea, porque la Biblia es clara que Dios no va a permitir que podamos ser tentados más de lo que podamos resistir, nos podrá separar. Ahora, ni ángeles. Esto es claro. Mire, yo he escuchado muchos pastores que mantienen diciendo lo siguiente, que hay, hablando pues de ciertos ángeles caídos y todo eso, ¿cierto? Recordemos que aquí Pablo está utilizando ciertas hipérboles también, y hablando que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ¿cierto? Hablando de entender que si se nos apareciera un ángel, o sea, el creyente está tan cimentado en su fe que nada lo hará apartar del verdadero amor que es en Cristo Jesús, ni aun ni principados ni potestades. Con lo que yo les iba a decir, hay pastores que yo he escuchado que mantienen diciendo, no, es que a ese hermanito hay que orar por él porque un espíritu lo apartó. Es porque Satanás tomó control de él y lo alejó. Entonces era porque si ellos creen eso es porque nunca fue un verdadero creyente. Un verdadero creyente, Satanás nunca lo va a poder apartar completamente de su Señor. Lo puede tener ataques, puede amenazarlo con muchas cosas, angustiarlo, pero el verdadero creyente ni aún ni un principado, ni potestades, ni ningún espíritu lo podrá apartar completamente de su Señor. Un verdadero creyente nunca se va a apartar de su Señor por completo, va a perseverar. Y cuando hablo perseverar, es perseverar juntamente con la iglesia, porque es que hoy estamos viendo cristianos que no se congregan, eso ya está volviendo común. Eso es preocupante. Yo he analizado últimamente eso. Yo les comento que yo últimamente he capacitado a unos jóvenes y ellos se consideran cristianos, están en movimientos paraeclesiales, en movimientos misioneros, pero no se congregan en ninguna iglesia. Ahí me preocupa ese cristianismo. O sea, un cristiano que no valore la iglesia es preocupante, ¿cierto? Ahí uno mira porque es que hoy en día mucha gente se cree cristiana, pero no son cristianos verdaderos ni bíblicos. Eso hay que tenerlo claro hoy en día. Mucha gente se autodenomina cristiana, hasta cristiano evangélico, hasta cristiano protestante, y conozco unos que se llaman hasta cristianos reformados, que para mí no son cristianos. Para mí, ¿cierto? Para otros sí, pero para mí, por eso digo para mí, ahí no es un juicio propio, pero hay que entender lo siguiente, que muchas personas dicen que puede hasta ciertos espíritus apartar a las personas de muchas cosas, pero una persona en donde de verdad el Señor Jesús lo ha liberado, un demonio no puede vivir con él, ¿cierto? Ni lo puede hacer apartar completamente de la fe. Por eso esta frase, que puede sonar muy fuerte y que muchos la critican, es una gran realidad. Una vez salvo, siempre salvo. Esa es una frase que a muchos no les gusta escuchar, y es una frase que como creyentes también tenemos que tener cuidado, porque nosotros también nos podemos tener un engaño hipócrita, creer que somos salvos cuando no lo somos, pero la realidad es que sí debe existir una confianza de salvación en nosotros, pero es necesario que nosotros nos examinemos, ¿sí?
porque ni sea un verdadero creyente ni principados, ni potestades, ni nada de lo que suceda en este presente, o sea, lo que esté viviendo, por ejemplo, en nuestro presente, este momento tan fuerte que no sabemos en qué va a desencadenar, puede apartarlo del amor de Dios, y también podemos decir, ni lo que viene, o sea, ni ahora, ni lo que pasó nos apartó, ni lo que viene podrá apartar a un verdadero creyente, ya que un verdadero creyente, cuando Dios ha obrado en él, todas estas situaciones fuertes, buenas, de diferentes cosas, va a servir para que Dios obre en su vida de una forma providencial. Dios utiliza todas estas cosas para obrar en nuestra vida. Comentarios, hermano. Como dice Jorge Aguilar, solo nos debe bastar su gracia. ¿Sí? Y la gracia redentora también en momentos de dificultad, hermanos. Miren, hay veces hay cosas que no entendemos. Hay veces somos cristianos y creemos que todo lo tenemos que hacer por nuestra propia forma. O sea, creemos que nuestros planes son mejores, creemos que nuestras habilidades son mejores, hacemos cosas sin preguntarle a Dios y todo sin preguntarle a Dios aún. Creemos que nosotros podemos resolver los planes sin tener presente a Dios. Mira, yo le comento un caso de una vez que tuve con un hermano. Él era una persona que llevaba bastante tiempo en cristiano, pues llegó a la reforma y vivió un momento, pero fuerte económicamente. Y llega y me dice, es que yo ya hago mis cosas sin depender de Dios, ya Dios lo que quiere hacer. Mira esa actitud, o sea, él cree que va a hacer sus cosas sin depender de Dios. Él dice, mira, yo ya ni le oro, estaba tan angustiado, estaba tan triste, estaba en un momento tan angustioso, que él ya me decía eso, y yo me aterraba. Yo le decía, ¿usted cómo me va a decir a mí que va a hacer sus cosas sin depender de Dios? Usted puede decir eso, pero nadie, ni un ateo se puede depender de Dios. Puede, digámoslo así, alejarse de la soberanía divina. Él puede decir eso, pero igual todo dependemos de lo que está de Dios. Usted lo que tiene que hacer es reconocerlo en lugar de estar tan amargado y en lugar de estar viviendo, entendiendo que hay que orar y hay que clamar por gracia en medio de la circunstancia, pero usted tiene que reconocer que vivimos para la voluntad de Dios. Y cuando hablamos que vivimos para la voluntad de Dios, no solamente es cuando están las cosas bien. Entonces, cuando están las cosas mal, ahí sí no vivimos para la voluntad de Dios. También cuando vivimos para la voluntad de Dios, tanto para las cosas buenas, pero para las cosas malas. Hay que entender que todo depende de Él, y yo lo que tengo que hacer es reconocerlo y pedirle a Dios que me dirija, pedirle a Dios que me dé paz, pedirle a Dios que me ayude en medio de esta circunstancia y que por medio de su gracia me dé fuerzas para pasar y poder resistir esta prueba, o para que pueda vencerla, ¿cierto? A finalizar. Pero hay muchas formas que Dios, por su gracia, obra en nosotros en medio de circunstancias fuertes que pueden hacernos mover en nuestra fe. Yo sé que esto es un momento, yo le digo, últimamente he escuchado situaciones muy fuertes y es bueno aplicar estos versículos para lo que está pasando, porque la Biblia tiene que ser aplicada, ¿cierto? Y hay cosas fuertes, ¿cierto? Hay cosas muy angustiosas, muchos empresarios, hasta pastores, casos de pastores. Hay muchos pastores que no van a ser capaces de mantener un local por tanto tiempo, ¿cierto? Y que les va a tocar no sé qué hacer con ellos, de la misma forma que muchos empresarios cristianos. Y es tiempo de orar y creer que Dios tiene todo bajo control y que es solamente por su gracia. Solamente nos debe bastar su gracia. Su gracia en medio de circunstancias fuertes, y Dios por medio de su gracia nos fortalece, nos da paz, si nos da de su gracia para poder pasar este momento de angustia y tribulación, pero es Dios guiándonos. Ahora sí, ¿alguien quiere decir algo? Los que no han hablado pueden participar también. Varios que no los he escuchado hablar hoy. No tiene nada para decir. Hoy están más callados que otros días. Listo. Mientras ahí van pensando, ¿cierto? Calvino dice, ni lo presente ni lo porvenir. Jason dice todo muy claro, listo. Dice, ni lo presente ni lo porvenir. Aunque San Pablo habla en términos hiperbólicos, hablando pues como una especie de exageración, afirma que no existe efectivamente longitud en el tiempo, sea cual fuere, que pueda conseguir separarnos de la gracia del Señor. Se necesita mucho decir eso, porque tenemos que combatir no solamente contra el dolor de los males presentes, sino también contra el temor y el cuidado que nos oprimen por los peligros amenazadores que parezcan estar cerca. El significado es, pues, que no debemos temer la duración continua de los males,
por muy larga que pueda ser, ni que ella borre la certeza y firmeza de nuestra adopción. Nosotros debemos es estar centrados en nuestro Señor, en medio de las dificultades, en medio de las calamidades. Por más largas que puedan parecer, siempre debemos estar centrados en nuestro Señor y clamar por su ayuda. Nosotros no podemos esconder los sentimientos a nuestro Señor en oración. Declarar cuando tengamos miedo, declarar cuando estamos angustiados, declarar cuando estemos con temor y pedirle al Señor que nos ayude y que nos fortalezca en medio de la circunstancia y nos dé paz. ¿Sí? Y no estemos pensando mucho en el futuro, porque hoy se piensa mucho en el futuro. ¿Qué va a pasar más adelante? Esta tarde estaba hablando mi esposa con una empresaria también, y entonces ella le decía, no, las cosas, o sea, la empresaria le decía a mi esposa, no, las cosas no van a volver a ser igual, no va a volver a ser todo igual, ¿cierto? Y mi esposa le decía, pues hay que confiar en Dios, pero no dejemos de estar pensando tanto en el futuro, qué va a pasar después de que esto termine o cuánto va a durar, y nos centremos en nuestro Señor, centrémonos en aprender más su palabra, que Él nos guíe, que Él nos conforte con su palabra, que Él nos lleve a madurar, que Él nos dé paz, que Él nos guíe, porque eso es algo que está acá, somos más que vencedores, y la actitud del creyente debe ser diferente en medio de las circunstancias. Y recordemos que también debemos tener paz al dormir. Hay un versículo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente el Señor me hace vivir confiado. Hoy hay muchas personas que ya ni duermen por tanta pensadera, pero nosotros como creyentes debemos dormir en paz, descansando en nuestro Señor y descansando en su soberanía. ¿Listo? El último versículo, 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni nada que provenga, que podamos decir que puede venir del cielo, ni nada que podamos decir que puede venir de lo más profundo de la tierra, nada creado, mejor dicho, Pablo está diciendo nada, diciendo ahí, no existe nada, ni visible, ni invisible, ni ahora, ni en el futuro, ni tribulación, ni espada, ni persona, ni ángeles, nada. No hay nada, no existe nada que haga apartar a un verdadero creyente, un elegido, del amor de su Señor. Nada. Si Él inició en nosotros una obra, Él va a ser fiel para completarla. Nosotros no podemos ver que Dios es como un juego. Recordemos que una vez R.C. Sproul hablaba sobre ese tema y él decía, los arminianos parecieran que vieran la salvación como un girasol. Y dice, Dios me ama, Dios no me ama. Dios me ama, Dios no me ama. Dios me ama, Dios no me ama. Dice, no, el Señor, el que ama, va a amar y Él decidió amarlo y va a seguir su obra hasta el final. No puede ser que nosotros veamos la salvación así. Está la iglesia, Dios lo ama. Está la iglesia, ya se alejó, Dios no lo ama. Ahora sí lo trae. Como si la salvación para el Señor fuera un juego o no fuera eficaz. No, Dios el que decidió salvar va a permanecer firme. Que puede pasar diferentes circunstancias en la vida de un creyente, batallas en su vida que lo hagan desanimar, es otra cosa. Pero Él va a perseverar hasta el final porque somos amados por medio de Cristo Jesús. Dios nos ama tanto como ama al Hijo, dando a entender esa parte de su amor por medio de Cristo Jesús. Dice, de tal manera nos ha amado el Padre. Y sabemos que hay una comunión especial entre el Padre y su Hijo, ¿cierto? Que es solamente la Trinidad, pero sabemos que por medio de Cristo Jesús somos muy amados. Somos muy amados y ese amor es una garantía para nuestra salvación y es una garantía en medio de las dificultades y en medio de las diferentes circunstancias que pasen en la vida. ¿Listo? Aportes. Dice Sebastián Pérez, el futuro es una gran tentación en los hombres, ya que se ve que existían personas que buscaban relacionadas a los horóscopos, ¿cierto? Sí, su voluntad en el futuro es oculta y nadie lo sabe. Debemos someternos a su voluntad en su amor y en sus mandatos. Debemos es aprender a depender de la soberanía de Dios y de su providencia diariamente en nuestras vidas. Dejar de depender para nosotros mismos y depender en Dios.
Dice Hendrickson, una vez que esta estrecha relación es captada, comenzamos a entender que lo que Pablo está diciendo es que no se trata solamente de que estas diversas dificultades y fuerzas no nos dañan, sino que en realidad nos ayudan todas ellas, nos colaboran para bien. O sea, las dificultades no pueden hacer apartar a un verdadero creyente ni pueden generar un daño que lo aparte de su Señor, sino que antes aportan para bien. Es por esta razón que él afirma, en conexión con ella, somos más que vencedores. Un vencedor es una persona que derrota al enemigo. El que es más que vencedor hace que el enemigo sea una ayuda. Recordemos que nuestro Señor, por lo general, convierte cosas malas en cosas buenas. Miremos el crimen más aterrador de la historia, que es matar al Hijo de Dios y crucificarlo, se convirtió en la más grande bendición. Hay muchas grandes dificultades en nuestras vidas, dificultades tenaces que a veces se convierten en grandes bendiciones para nosotros porque nos ayudan a entender y nos dan claridad de muchas cosas sobre temas o nos llevan a madurar o nos llevan a que nos fortalezcamos espiritualmente con nuestro Señor. Nuestro Señor convierte en muchas ocasiones cosas fuertes en cosas buenas y las direcciona para bien por su gracia. Por eso sabemos que todo está bajo control y providencialmente Dios tiene control de cada uno de sus hijos y todo lo que suceda, Dios lo encamina. ¿Qué debemos hacer nosotros? Confiar. Y para confiar es necesario tener una vida de oración y estarme constantemente exponiendo a la palabra. Si yo no oro, yo voy a declinar en mi oración y voy a mantener angustiado. Voy a mantener pensando más en mí, porque el tiempo de oración lo que hace es colocar mis pensamientos y centrarlos en la voluntad de Dios. Y si yo no me expongo a la palabra, en lugar de estarme fijando la palabra de Dios, voy a estar fijando mis propias percepciones. Y entonces eso sí produce una inestabilidad en el creyente. ¿Listo? Listo. Con este versículo terminamos el capítulo 8. Aportes de todo este capítulo 8, o lo que vimos, o estos últimos, Jorge. Buenas noches, Pastor Carlos. ¿Me escucha? Sí. Sí. Listo. Bueno, con respecto a estos últimos versículos, el 38 y el 39, estaba mirando que pareciera que, bueno, que ahí Dios nos quiso decir por medio de Pablo que miró prácticamente todo el universo, todo lo que existe, como usted decía, lo visible y lo invisible, y no halló nada, o sea, no hay nada que nos pueda separar de ese amor. Entonces vemos esa seguridad que tenemos pues en la salvación, que es por medio de la gracia de Dios y obviamente porque Él nos amó a nosotros. Entonces tenemos que tener esa confianza clara, tenemos que estar muy, 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 muy firmes, tener esa convicción de que, y en eso también entra la fe, o sea, la fe de nosotros está en esa confianza de que Dios nos ama y nos sostendrá en medio de las dificultades. Entonces vemos también que muchas personas en medio de las congregaciones puede que tengan dificultades, tal vez se le muere un familiar y uno ve que le echan la culpa a Dios, todos se apartan porque en realidad lo que estaban era esperando lo que ellos querían, o sea, no esperando en la voluntad de Dios, sino simplemente queriendo que se hiciera su voluntad por encima de la de Dios. Entonces no han entendido en realidad el Evangelio, no han entendido quién es Dios. Obviamente no son creyentes, sino que simplemente es una actividad religiosa por tradición tal vez que van a las iglesias y creen que Dios hará todo lo que ellos digan. Entonces vemos que hay que someternos obviamente a su voluntad. También con respecto al tema de los ángeles y las potestades y esto, veo que también Pablo en Gálatas 1:8 hace la advertencia de que si a un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, hay que, o sea, lo tengamos como una maldición, o sea, que sea anatema el que venga con algún evangelio diferente y menciona hasta los ángeles. Entonces, vemos también que muchos movimientos se han creado, muchas sectas se han creado por un ángel que les dijo algo, que se les apareció y este tipo de cosas. Entonces, obviamente no tienen en cuenta la palabra de Dios, sino simplemente las visiones o las revelaciones según que tienen los líderes de esas sectas. Entonces vemos que ahí esas personas que son engañadas en realidad no están en Cristo,
sino porque los que están en Cristo, como usted dice, perseverarán hasta el fin, estarán confiados en Él y le creerán obviamente a su palabra, que si aquí dice que ningún ángel nos debe engañar por un evangelio diferente, debemos creer en eso, no debemos desviarnos porque el mejor amigo mío asiste a esta, o me dijo esto, que vio una visión o algo, nada de eso, un familiar, nada, o sea, la palabra por encima de los sentimientos. Y la necesidad de estar centrados en la palabra. Es en este tiempo donde aparecen muchas personas con nuevas visiones, con nuevas revelaciones, con profecías. En este tiempo, en estos tiempos fuertes, donde se multiplican esas visiones, esas revelaciones, y hay mucho sensacionalismo. Por eso los creyentes maduros deben estar centrados en la palabra y no dejarse guiar ni llevar por tanto sensacionalismo. Por ejemplo, miren cuánto cada rato parecen que por allá que una niña soñó que el día de ayer debía morir mucha gente, que una profeta ya había dicho que esto iba a suceder. Por allá apareció un apóstol que ya antes de profetizaron que este año iban a ser buenos, ahora ya está profetizando cosas malas. Entonces, mire, en este tiempo es donde nosotros debemos estar centrados en la palabra y no dejarnos llevar por tanto sensacionalismo que se ve en este tiempo. Mucho sensacionalismo, muchas cosas que vienen a confundir, muchas cosas que vienen a asustar, que no tienen que ver nada con la palabra y no tienen que ver nada con la escritura. Entonces, por eso la necesidad de que estemos solamente centrados en nuestro Señor, en la palabra y entendiendo su soberanía. ¿Alguien más quiere hacer un aporte antes de entrar a hablar sobre el libro? Carlos, Gustavo, ¿cómo vamos? bien, bien, gracias a Dios. Yo pienso el problema está también desde los púlpitos, en el hecho de que al cristiano se le hace una anomalía la dificultad, ¿cierto? Porque bien usted ya lo ha comentado, es que creemos que la bendición de Dios reposa solamente sobre el que está abundando en ciertas cosas. De hecho, la preocupación o la inquietud deberían hacer cuando el creyente se prolonga en el tiempo y no tiene dificultad, no tiene persecución, no tiene opresión, no pasa nada, es popular, es amado, es querido, es aprobado por todos. Ahí es donde nosotros realmente deberíamos revisar cuáles son mis cimientos y cuál es mi verdadera fe, ¿cierto? Porque nuestra fe propiamente no es popular, no es amada, por eso dice que nosotros somos a ver, lo leo textualmente, como dice el versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y lo que decía usted, lo que decía Jorge y Sebastián, es muy cierto. Este es un tiempo donde han crecido los profetas de cada esquina, eso han crecido los supersticiosos por cantidades, y me parece que hace 8 días usted llevaba una pregunta reflexiva. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo que está produciendo algo que por lo menos nosotros no teníamos memoria de que las iglesias no se pueden reunir, de que las iglesias no se pueden congregar? A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Porque es que la verdad es que no solamente ese tiempo, pasará tiempo en que al parecer nos demoremos en volvernos a congregar. El punto es que pareciera que aquí con todos estos supersticiosos y profetas pues de cada esquina, eh, el Señor estuviera haciendo como una especie de separación entre los carnales y los espirituales, y dónde está nuestro cimiento, dónde está nuestra esperanza y dónde está nuestro fundamento realmente del cristiano bíblico, diferenciado del bueno, no se puede llamar cristiano, del supersticioso, del carnal, del que tiene cifrada su esperanza en otras cosas. Porque lo que decía Sebastián ahora, los hombres cuando se han decidido cifrar en el zodiaco o en estos hombres es porque están esperando que les digan que el porvenir, el futuro es bueno. Que realmente vemos que esto parece una bola de nieve que sigue creciendo y pasará el coronavirus, pero luego llegarán cosas peores, cosas mucho más complejas. Debemos estar confiados en nuestro Señor. Recordemos que en el tiempo que los apóstoles empezaban a predicar, había mucha pobreza y había muchas dificultades. ¿Y cuál era la función de los apóstoles y los predicadores? Era animar y era consolar por medio de la escritura. Esa es la función del predicador, ¿cierto? Porque la Biblia también tiene que ser aplicada a este tiempo, obviamente desde su parte contextual, entender, pero la Biblia animar al creyente en este tiempo. Y nosotros lo que tenemos es preparar a las personas, eso sí,
no dándoles falsas esperanzas de prosperidad, sino que crean en el Señor y que crean que son más que vencedores. Los apóstoles y los predicadores hacían era eso, ¿cierto? Eran enviados para animar en medio de las tribulaciones, la iglesia estaba pasando en medio de la tribulación, en medio de angustia, y por medio de la palabra, por medio de la exposición, eran todos ellos animados, eran todos ellos fortalecidos. ¿Qué hacer? Por medio de la escritura, bíblicamente, que las personas se centren en Dios, no dando falsas esperanzas, porque también se escucha muchos predicadores dándole falsas cosas y profecías y cosas que no tienen que ver, y que esto ya pasará y que esto ya vendrá. La gente hay que guiarla dependa en la soberanía de Dios. No sabemos cuándo va a terminar, cuándo va a pasar. Hay momentos también aún angustiantes para muchos pastores, pero debemos de confiar. ¿Listo? Uno más, pasamos al libro. Listo. Hemos dedicado también unos minuticos también para hablar sobre un libro. Sebastián iba a decir algo, Sebastián. Sí, solo algo corto, ¿no? Hágale. Estaba haciendo mi lectura, bueno, eso ha ocurrido hace una semana, y leía cada vez sobre Faraón, ¿no? Y cada vez clamaba a Dios, decía: Dios, por favor, bueno, les decía a Moisés: oren a Dios por mí para que cese esta plaga. Pero lo que más me llamaba la atención era un versículo donde decía: y en el momento que halló paz o descanso, entonces su corazón se endureció. Y eso yo lo relacionaba mucho con Jeremías, cuando dice paz, paz, pero no hay paz. Y es que yo ahí, en ese momento, entendí que no importa la circunstancia, porque en el momento que estamos con esto de la muerte, todo eso, su vida no va a cambiar, la vida de las personas no cambia. Solamente es una que es corta. Lo que importa es su corazón, que cambie su corazón, que se renueve su corazón, como dice en Ezequiel, igual, que sea cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, porque no importa las circunstancias, por más que esté a punto de la muerte, si su corazón no cambia y es transformado por Dios mismo, nada va a cambiar. La importancia es la falta de una transformación desde su corazón, porque si no, simplemente siempre van a endurecerse cada día. Así es. Personas que pueden ver muchos milagros y no va a pasar nada en su corazón, ¿cierto? ¿Alguien más quería decir un aporte final? Avanzamos, listo. Bueno, estamos estudiando este libro que habla sobre temas culturales, ¿cierto? Hemos tocado el tema de la pobreza y me parece que estuvimos tocando uno sobre el evangelismo y se me escapa, pero este tema ya inicia a hablar sobre el aborto. Y es importante que un tema también que se debe abordar como iglesia, en esta segunda parte pues que estamos comentando este libro, es importante hablar también sobre el tema del aborto. O sea, el tema del aborto es fundamental y es algo que como iglesia nosotros no podemos alejarnos de él. Hace poco salió algo que hablaba ahí por las redes, ya como todos estamos encerraditos en casa, ¿cierto? Muy pocas personas están saliendo, salió hasta una página enseñando a las mujeres a hacer abortos caseros. Mire cómo está el tema del aborto, ¿cierto? Eso salió ya como están cerrados ciertos lugares donde puedan hacer aborto y todos están como centrados en el coronavirus y todas ciertas cosas con respecto al aborto, pues han quedado como, digamos así, limitadas y las personas no pueden salir, pero entonces ya aparecen, mire lo que está llegando, cómo hacer abortos caseros. Entonces, el tema del aborto es un tema que nosotros como iglesia lo tenemos que hablar, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser pro vida, tenemos que entender que la vida del ser humano no inicia cuando nace, la vida del ser humano no solamente debemos entenderla cuando se une el espermatozoide con el óvulo, sino que cuando Dios habla acerca de la vida, va mucho más atrás de la sola concepción. Cuando nosotros entendemos lo que realmente es la existencia, va mucho más atrás de la concepción. Cuando nosotros miramos y entendemos, por ejemplo, el tema de la elección y entendamos acerca del decreto de Dios, ¿sí? Y entendemos que Dios decreta cosas y antes de que nosotros nacemos o somos concebidos, ya igual somos conocidos por Dios. Hay que entender que la existencia no solamente es un tema
de procrear y ya. Hay que entender que para Dios ya estábamos presentes y Dios ya conocía toda la humanidad a lo largo de la historia. Y lo podemos ver que Dios es el que da la vida y Dios es el que permite que una persona se cree. No podemos volvernos tan materialistas como se está viviendo hoy en día, que ya dice, listo, bueno, no es hasta que nazca, bueno, pero por lo menos ya después de las 2 semanas es un ser humano, no. Para Dios, esa persona, es existente aún antes de la concepción. La concepción solamente es entrar y estar presente en esta vida, pero para Dios sabemos que el tema de la elección somos elegidos antes de la fundación del mundo. Entonces debemos tener presente eso, y es que desde el mismo momento que se fecunda el espermatozoide con el óvulo, ya hay algo que es completamente diferente al cuerpo de la mujer. Que hoy se diga que eso es mi cuerpo y mis reglas, eso ya es de ellas, pero bíblicamente esa persona, hasta científicamente, eso que está creciendo ahí, ¿cierto? Esa persona que está procreando, o sea, que está creciendo en su estómago es completamente diferente a ella. Y nosotros como iglesia tenemos que tener una lucha, digamos así, una batalla ideológica con respecto a estos temas pro-abortistas, y nosotros debemos defender la vida. Es más, últimamente se hacen cada vez más abortos y hay una gran cantidad de abortos que se están haciendo a lo largo de cada año, y eso va en aumento, ¿cierto? Y ya como cada vez se va haciendo más abierto, pues se va avanzando más, aunque hay muchas veces personas que dicen que igual se prohíbe, igual se sigue abortando, ¿sí? Pero hay muchas personas que pueden tener reconocimiento. Mira, eso pasó en Holanda, que hay personas que pueden tener fama, reconocimiento, y no quieren ir a ciertos lugares y más bien prefieren hacer abortos clandestinos, con tal de que no se sepan muchas cosas. Igual los abortos clandestinos nunca van a desaparecer, porque personas famosas, personas que no quieren que las cosas se sepan, van a hacer las cosas igual, clandestinamente. Y ese tema del aborto, hay que entender que el evangelio del aborto es algo que se tiene que hablar. En este tiempo se está abortando demasiado y hay muchas mujeres que llegan al cristianismo ya y en algún momento abortaron, y hay que dirigirlas en esa, ¿cierto? Entendiendo que muchas cosas le hicieron por ignorancia, pero deben de entender el valor de la vida como nos lo muestra la palabra, ¿sí? De los que leyeron esa parte o tienen alguna percepción con respecto a esto y quieran decirlo, lo pueden decir. A mí me impactó bastante cuando decía que en China o Japón, no recuerdo, y en India, abortaba, como no era, les daban subsidio por tener niños y no niñas. Entonces, las niñas porque no obtenían beneficios. Y eso pasaba también antes con ciertas familias de monarquías. O sea, el solo hecho de que no pudieran tener niños, ellos mataban a sus propias niñas, ¿cierto? O sea, el aborto es un tema de hace mucho tiempo, y es algo que debemos tocarlo y debe ser un enfoque claro en este tiempo en el cristianismo, ¿cierto? Nosotros, como le digo, debemos ser pro vida, y cada vez más está avanzando. Miren, en Colombia sucedió un caso, les voy a comentar, es un caso de hace poco, que yo creo que todos los que somos aquí de Colombia lo conocimos. Me parece que eso sucedió en Popayán, me parece que fue, que eso nada, que se daban y abortaron un niño de 7 meses. Y eso se volvió una discusión, un tema polémico en Colombia, ¿cierto? Por el tema de que no se está defendiendo y ya se está abortando en cualquier etapa del crecimiento en el vientre de la mujer. Realmente es un niño, ¿cierto? Lo que se está abortando, y aquí esa es una ideología que está en Latinoamérica, bueno, está en todo el mundo, y la iglesia siempre va a ser defensora del derecho del bebé desde el vientre. ¿Sí? ¿Quién más quería hablar ahí? Sí, buenas noches. ¿Va a hablar Ivonne? Listo, Ivonne. Sí, Y señor. después Florencia, después de Manito Goyeneche. Sí. Bueno, ya ustedes saben que yo soy médico, yo trabajo en una clínica materno-infantil. Es decir, que es una clínica que tiene un enfoque principalmente hacia la mujer, hacia la parte ginecológica, la embarazada y el recién nacido. Yo trabajo principalmente con recién nacidos, pero en ocasiones me toca ayudar a mis compañeros con las ginecológicas, con las mujeres. Y bueno, yo en ese tema tengo algunos conflictos y me gustaría que ustedes me ayudaran a dilucidar algunas cosas. Pregunta.
Sí. Pregunte. Bueno, primero que todo, aclararles que, bueno, desafortunadamente la Constitución colombiana no le da derecho al ser humano, sino hasta que hace su primera respiración, hasta que hace su primera expiración. Es decir, que en mi caso, si llega una mujer que se hace una interrupción voluntaria del embarazo, porque ya me ha tocado ver esos casos de bebés de 7 meses, 6 meses, ya me ha tocado tenerlos en mis manos cuando las mamás van a hacerse una interrupción de esa. Si el bebé nace vivo, yo tengo el deber de ayudarlo a vivir, ¿ya? La única forma en que yo no haga nada, pues es que el bebé nazca muerto, pero si el bebé nace vivo, ya el bebé tiene derecho y ya yo tengo la obligación de reanimarlo y ayudarlo a vivir, ¿ya? Ahora, obviamente, pues yo no estoy de acuerdo con el aborto en ninguna de sus etapas, ni de un mes, ni mucho menos de 6, 7, 8, 9 meses, es una cosa espantosa. Pero bueno, nuestra legislación ha dejado ese bache, ¿ya? Que los abogados han sabido aprovechar a su conveniencia económica y las ONG y una cantidad de cosas. Realmente desconozco por qué la Organización Mundial de la Salud hace tanto énfasis en promover el aborto, desconozco qué ganan y cuál es su ganancia económica, no lo entiendo. Desde mi punto de vista, el gobierno gana, se ahorra recursos y se ahorra problemas, porque si tú tienes una mujer sin recursos, sin educación, sin apoyo, se te hace más fácil simplemente interrumpir el embarazo y no después tener que apoyar a esa mujer durante todo el proceso de la crianza de un bebé, ¿ya? Sí. Ahora, el conflicto que yo tengo es en la siguiente parte. Cuando una mujer ha sido víctima de violación, yo tampoco estoy de acuerdo con que aborte. Porque yo pienso que el bebé, bueno, tiene la culpa y, bueno, si a ella le tocó vivir esa dura situación. ¿Qué me dicen algunas personas que están de acuerdo con el aborto en el caso de violación? No, que es que la mujer va a tener que vivir con ese recuerdo para toda la vida. Lo tenga o no lo tenga, eso pasó y eso no se va a borrar, igual ella va a tener que vivir con ese recuerdo para el resto de su vida. Yo pienso que es peor si lo aborta, porque además que se va a tener que acordar de la violación, se va a tener que acordar de que ella mató a su bebé. Me parece que es peor, pero bueno. Ahora, el otro día me tocó atender a una niña de 14 años que ella decía que había sido violada por varios familiares, vecinos, y que estaba embarazada y que no sabía de quién era el bebé. Ella fue con un familiar y ya nos llegó pues remitida de Profamilia. Ustedes saben que Profamilia es uno de los grandes promotores del aborto y que están utilizando una cantidad de herramientas para que la población tenga acceso de manera más fácil y eficiente a este servicio, porque la ley obliga a los médicos y a las clínicas a practicar los abortos, lo obliga. Entonces, bueno, la niña nos llegó remitida de Profamilia y el especialista de la clínica que está encargado de estos casos, pues habló con ella, le preguntó que si estaba segura. Primero la niña dijo que no lo quería contar, después dijo que sí. Bueno, no quiero alargar mucho la cosa, pero es para ubicarlo en un contexto. Sí, sí. O sea, yo como cristiana, yo quería decirle algo, ¿ya? Yo quería, no sé, intentar persuadirla o al menos hacerla pensar un poco mejor las cosas. El problema es que incluso la ley nos coarta como médicos la posibilidad de aconsejar moralmente a las mujeres. Entonces, ¿uno qué hace ahí? Porque la ley no te permite siquiera darle un consejo moral o siquiera decirle, pues yo lo hice, yo le dije, piénsalo bien, yo voy a orar por ti, pide a Dios que te dé dirección, papá, y todas esas cosas. Me atreví a hacerlo porque me pudo, pero realmente si yo lo hago con una mujer adulta, ella también puede denunciar por haberle dicho eso, porque ella dice la ley que eso es una ¿cómo es que se dice? Bueno, que yo como que la vuelvo víctima, la hago pasar como víctima 2 veces, ¿ya? Revictimización, algo así igual. Número 1 es eso, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, de pronto, y en el caso de que hay malformaciones de pronto incompatibles con la vida, tampoco le veo el caso, porque igual si ese niño nace, igual va a morir, o sea, antes o después igual el niño va a morir, no le veo tampoco
Sí. el objeto a practicarse un aborto, ¿ya? Pero sí quisiera saber su opinión en la parte de, bueno, y si la niña realmente es una niña adolescente, está muy pequeña, fue víctima de violación, o sea, ¿qué hacen ustedes o qué piensan? ¿Pero cuál es su opinión? Sí, sí, no, igual hay que entender algo, es que Dios es el que da la vida, venga por el medio que venga, ¿sí? Sabemos que la ley colombiana, y también me imagino que sucede en otros países también con el tema de la violación, igual sabemos que con el tema de la violación no quiere decir que esta niña entonces fue algo que se salió del control soberano de Dios, no, realmente también ese tema fue el control soberano de Dios y fue Dios el que permitió que este niño naciera. Sí, realmente, aunque se ha dicho que los casos de embarazo por violación pues son pocos, me imagino que deben también abundar, pues hay veces unos que dicen eso, pero igual se debe proteger también el nacimiento de la bebé y que por lo menos yo sé que por ejemplo los médicos no les queda muy complicado hacer eso, pero el bebé debería nacer. Y más en un país, por ejemplo Colombia, que ya los abortos son como tan legales y una institución que supone que debe defender la vida está en contra de la vida, que es pro familia, pero en lugar de defenderla como si está como se volvió una empresa y el aborto se convirtió en un negocio en Colombia, entonces el tema es eso, o sea, el bebé debe nacer, ¿cierto? Yo desde un protector, desde un pensador pro vida, el bebé debe nacer, sea como sea el medio por el cual llegó, así sea una violación. Dios en su soberanía permitió de que lamentablemente fuera esa forma, pero Dios tiene todo bajo control, pero el matar a un niño va a ser peor que dejar, digámoslo así, el matar a un niño va a ser peor que el acto de violación porque está matando a un niño, ¿cierto? Es un infanticidio. Ahora, con el tema de las malformaciones, igual los niños deben nacer. ¿Cuántos niños, el solo hecho de que nos estamos convirtiendo entonces con la ideología nazi, que todos tenemos que ser buenos, bonitos y ninguno puede tener ninguna malformación? No, vengan como vengan los niños. Hay niños que se les ha dicho que vienen de alguna forma y nacen de otra, pero es que es un ser humano, vengan con que cualquier tipo de discapacidad, así sea síndrome de Down, así sea cualquier tipo de discapacidad o malformación, deben hacer, porque igual Dios en su soberanía permite que los niños nazcan, lleguen también de esa forma y Dios utiliza en muchas ocasiones estos niños como una especie de, en su soberanía y son como de bendición para las familias. Entonces deben hacer, en su soberanía Dios permitió todo eso y los niños deben hacer cualquiera que venga la circunstancia. Ahora, que si es un aborto que no fue inducido, sino que abortó, un aborto no inducido, pero abortó fue algún niño que murió en el vientre, ya es diferente, ¿sí? Pero la cosa es tomar una de o llevar a cabo algo que lleve a abortar cualquier la soberanía de Dios venga como venga, pero la vida y la muerte no debe ser una decisión humana. La vida y la muerte debe ser una decisión completamente divina. Y la Biblia está por encima de cualquier constitución y está por encima de cualquier legislación. Ya es el ser humano que tanto se somete a lo que la palabra habla, pero la Biblia está por encima de cualquier legislación. Si hay cosas que llevan a las personas a desobedecer a Dios, hay que tener la misma actitud que tuvieron los apóstoles cuando les dijeron que deberían de parar de predicar el Evangelio. Ellos decían, es que nosotros debemos de obedecer a Dios antes que a cualquier mandamiento del hombre. Entonces recordemos, las constituciones están por debajo de la Biblia. La Biblia está por encima de cualquier tratado internacional, eso sí, siendo consciente de lo que realmente es lo que la palabra manda. Y si, por ejemplo, hay gobiernos que tratan de hablar sobre un infanticidio y le colocan el nombre que quieran, así lo llamen aborto voluntario o interrupción voluntaria, eso es una matanza. Pero la Biblia nos manda a defender la vida. Pastor, quería decir dos cositas más. Disculpe que... Y bueno, Flores, bueno, dale, dale. Sí, número uno, que la mayoría, o sea, yo diría que el 95, o sea, el 90% de los abortos, de las interrupciones voluntarias son por capricho, porque lo he visto.
que porque yo estoy estudiando y no quiero interrumpir mis estudios, que porque yo no quiero que mis papás se enteren, que porque el papá del niño no me apoya, o sea, nada que ver, ¿ya? No hay ni siquiera una razón que uno dijera puede ser de peso, número uno. Y número dos, entonces quiero hacer una pregunta, porque usted dice que los cristianos somos pro vida, eso quiere decir que tampoco deberíamos estar de acuerdo con la eutanasia. Tampoco. Entonces, porque bueno, ahí sí a mí se me hace duro, por ejemplo, ver una persona O sea, dependiendo. que ya tú sabes que tiene muerte cerebral. Por eso, es que es donde íbamos. Si la vida depende de una máquina, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Es Claro. que recordemos que hay personas que pueden prolongar su vida por medio de una máquina, pero la eutanasia ya cuando la ven en otros países, donde es algo, donde la persona no está conectada a ninguna máquina y él mismo decide tomarse una pastilla o aplicarse una jeringa o cualquier tipo de cosa para morir, ¿cierto? Y que el gobierno lo permita, eso es diferente. Pero si mi vida está prolongada por una máquina y llega un momento donde yo no puedo vivir, pues si la familia, digamos, de alguna forma, y si hay esperanza de vida, bien, pero si mi vida depende de una máquina y es la máquina la que prolonga mi vida, ya es diferente. Ah, ok. Bueno, bien, gracias. Pero si hay esperanza, obviamente, si la máquina da esperanza de vida, ya es diferente, ¿cierto? Porque hay ocasiones que hay casos donde pues Dios también no permite eso, donde hay personas que por medio de una máquina en un tiempo, o en un respirador, por ejemplo, si es un respirador artificial, eso es necesario, ¿cierto? Pero hay personas que dependen completamente de su subsistencia para una máquina y no hay esperanza de vida para nada. ¿Sí? Sí, claro, claro. No, hay personas que están en coma, pero tú dices, bueno, su cerebro puede funcionar si la persona llega a despertar del coma, pero hay personas que definitivamente, o sea, no, ya tú sabes que ese cerebro no da más, ya. Entonces ya, ¿qué sentido tiene? Hay decisiones que hay que tomar con respecto a eso, pero porque sus vidas están prolongadas por una máquina. Sí. Listo, yo he visto que Florencia hasta que se habla. Esos son los temas de Florencia. Ah, no, como estaba escuchando, porque es bien importante ver a ver cómo otras personas que saben bien del tema, que son médicos, saben de ese tema, entonces me quedé escuchando bastante. Y usted como, En mi país, filósofo, ¿qué dice de todo eso? ¿eh? Usted no estudia filosofía, ¿cierto? ¿Qué usted me dijo? Ah, sí. Bueno, en mi país, hace muchos años, hace como más de 10 años que el aborto es legal. Y era antes era legal por casos de violación o situaciones en las cuales corría riesgo la vida de la madre o del bebé, de uno de los dos. Y hace un año, menos de un año, se hizo legal por voluntad de la mujer hasta los 3 meses, creo que es. Si no me equivoco, es a los 3 meses. Y es impresionante porque acá en Uruguay, bueno, nosotros los cristianos, digo protestantes en general, pero ahí incluyo a la gente que entra protestante de cualquiera, ¿no? De cualquier, incluso los neopentecostales, de todo, digo yo, ¿no? Sí, Que forman más o menos el 10% de la población de Uruguay. Claro, y bueno, y el año pasado se hizo una votación como plebiscito, y no llegó a ser plebiscito en realidad, porque fue como una prueba para ver a ver quiénes estaban de acuerdo o no con ese tema, y no llegamos ni a la mitad de los votos que se necesitaba. Y incluso porque en Uruguay más o menos son menos del 40% son católicos, pero eso del catolicismo ni siquiera es fuerte como en Argentina, por ejemplo, ni siquiera es así. O sea, no tienen ni siquiera ese tipo de fervor ni nada de eso. Entonces, como que acá predomina otro tipo de ideología que está a favor de esas cosas. Y a mí me parece que una cosa que es bien importante es mostrar la información que otras personas dan sobre ese tema con todos los argumentos que sean posibles, bíblicos y no bíblicos, o sea, de esos de la ciencia, o valiéndose de otros argumentos, porque también sabemos que hay otros organismos que están detrás de todo esto. Y hay que mostrar todo eso para que otra gente también se caiga en la cuenta.
porque yo he notado que a veces hablando con otras personas que no son creyentes, pero que sé que están de acuerdo con ese tema, eh, uno mostrándoles también otros argumentos, también esas personas cambian un poco, aunque sea de su opinión, ceden un poco. Sé que no es, o sea, que cambien totalmente de opinión es solamente de Dios, pero hay que tratar de mostrarles igual todos los argumentos posibles. Y bueno, y en mi clase de filosofía nadie, son todos, no tienen, o sea, no, es imposible tratar, incluso hasta profesores que tengo que no te tratan con respeto porque son cristianos, pero es imposible, sí, sí, no. Pero pienso que debe ser algo en general acá en Uruguay, y eso que tengo profesores que fueron ex curas y todo eso, pero tienen una visión bastante de la teología de la liberación, esa que fue creada ahí en Colombia, y son así, digo, son todos medio izquierdosos, pero digo, acá en Uruguay, por ejemplo, la cosa está dividida. Hubo candidatos políticos que el año pasado presentaron, que ahora son los mismos de la derecha que están en el gobierno, que presentaron proyectos de ley en contra del aborto. Pero claro, no, esa medida prácticamente que no llegamos ni siquiera al poquito que se necesitaba de votos para hacer un plebiscito. Digo, es bien fea acá la cosa. Pero sí creo que con la información es bueno que otras personas también se informen. Sí, esto es algo que pues va a pasar y ahí la iglesia también nos tenemos que oponer. Todo cristiano debe ser Sí. pro vida, o sea, todo cristiano tiene que ser pro vida, ¿cierto? Pro también protección de ciertos derechos fundamentales, ¿cierto? Eso sí, que el aborto sea un derecho, ahí sí estamos en contra. Ya quieren hacer pasar el Ha aborto, pasado, que el aborto sí. que quieren hacer pasar el aborto como un derecho y también el matrimonio homosexual como un derecho, ¿cierto? Hay cosas que no aparecen Claro, en la palabra. Sí, ha pasado, por ejemplo, acá en Uruguay, que el año pasado también, o hace 2 años creo que fue, una profesora que da clases en centros de educación terciaria y es directora de un liceo. Ella es muy conocida acá en este departamento, que es un departamento chico, pero el tema es que, claro, habló sobre que estaba a favor de la vida en un liceo público, y acá eso en Uruguay no se puede hacer. Entonces, llevó gente, por ejemplo, de colegios que son católicos, y justito los de colegio católico, no sé, se ve que en un video mencionaron a Dios y la denunciaron a la mujer y le sacaron todos los cargos de todo, y aparte siendo una mujer con mucho estudio, con mucha instrucción, muy preparada, y le sacaron de todos lados. Y el caso sonó en todo el país. Entonces, fue algo o sea, que estuvo mal. Mucha gente, incluso que no sabía mucho del tema, se dieron cuenta que eso era algo que estaba mal. Pero claro, fue por asuntos políticos también. sí. Y acá en Uruguay desde que se hizo eso del aborto, creo que fue en 2009, si no me equivoco, son 55.000 abortos que se van haciendo en el país. Y eso es que muchos dicen, digo, pero para un país tan chiquito como nuestro es mucho. Mucho. Si no me equivoco, como uno de los que tiene más abortos, sí, más índices. Y es también por esa cultura de izquierda que lleva tanto tiempo Uruguay, ¿cierto? Y ateos. Sí, claro. Y hay que entender, es eso, o sea, es algo que va a ser inevitable porque abunda bastante, pero como creyentes tenemos que obedecer a Dios y hay veces de desobedecer leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Sí? Porque hay veces los humanos van a sacar leyes, los hombres que van en contra de la palabra, o obedecemos al hombre o obedecemos a Dios. Ahí es donde está el dilema también del creyente. Muchas de las persecuciones, cuando nosotros vemos las persecuciones de cristianos, a veces pensamos que las persecuciones de cristianos eran porque eran solamente de personas anticristianas, de religiones. Realmente la persecución de los cristianos era por ir en contra de muchas cosas de los gobiernos. Y quienes perseguían a los cristianos eran los gobiernos, y porque ellos iban en contra de la cultura.
en muchos aspectos. Entonces, en muchas ocasiones, sobre ciertos creyentes en ciertos oficios, tienen que tomar la decisión, ¿cierto? O obedecen a Dios, o obedecen las leyes de los hombres en muchos aspectos y más tan determinantes moralmente. Listo. ¿Alguien quiere decir algo más? Oramos. ¿Alguien quiere decir un aporte adicional con respecto? Igual es un tema que nosotros también debemos de prepararnos y debemos de estar también pendientes, y la iglesia tiene que pronunciarse. O sea, uno no se puede quedar callado. Uno no se puede quedar callado ante el tema del aborto y ante ciertos temas morales que van en contra de la palabra. Hay que buscar el tema posición bíblica desde la Biblia. Ya cuando quieren meter por política eso, ya deben de ser hombres cristianos preparados, pero la iglesia, desde su posición como iglesia y posición bíblica. Porque hay gente, yo les comento, a mí hay veces me invitan a debates, yo les decía, a mí me invitan, pero yo hablo desde la Biblia. Si ustedes quieren invitar a alguien que hable desde la ciencia, hay otros que le hablen desde eso, pero yo les voy a hablar desde la Biblia porque yo soy un líder religioso. Porque hay personas que quieren un debate, ay, pero es que siempre se centran en la Biblia, pero yo les advertí. Ustedes quieren un debate científico sobre el aborto, busquen otro tipo de personas, pero yo les doy mi posición religiosa bíblica. Y eso es mi postura, esa es mi norma de vida. Y eso es desde donde yo enseño y desde donde yo me baso. ¿Sí? Entonces, es desde ahí. Listo. Entonces vamos a orar, que ya avanzamos en el tiempo. Igual el libro es bueno, ¿cierto? Y para que lo vayamos leyendo poco a poco. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por las personas que estuvimos conectadas, Señor, en este capítulo de Romanos 8 que terminamos hoy. Ayúdanos a reflexionar más sobre tu palabra, Señor, a pensar más, que sea edificación para nuestra vida, entender esa parte del amor, Señor, que tú tienes por nosotros, y entender que ya no hay condenación para nuestras vidas en las personas, Señor, que pertenecemos, Señor, a tu pueblo. Hoy te pedimos para que seas tú guiándonos, Señor, ayudándonos a profundizar más en la palabra. Mira a los hermanos también, Señor, que estuvieron, que en este momento ya no están conectados, aún en esta lectura de este libro de David Platt, Señor, ayúdanos también a profundizar sobre estos temas, Señor, este tema también tan crucial en este tiempo que es el aborto, y nosotros como creyentes podemos tener posiciones claras, Señor, y firmes en tu palabra. Te damos a ti, Señor, la gloria y la honra. Entregamos también, Señor, esta situación del coronavirus. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia en medio de estas circunstancias tan fuertes, Señor, que está viviendo Latinoamérica y en el mundo. Ayúdanos como iglesia, Señor, a aprovechar este tiempo para predicar tu palabra y que muchas personas puedan reconocer al Dios vivo y verdadero que tiene control de todas las cosas. Te damos a ti, Señor, el honor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, hermanos. Entonces, quedamos ahí pendientes. Dios los bendiga. Estamos ahí todos centrados y orando bastante a Dios en este tiempo. Bendiciones. El Señor bendiga a todos.